¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Gustavo Romero y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hoy les voy a explicar cómo medir las diferentes magnitudes que cuenta el multímetro, pero antes de eso les voy a explicar qué es cada una de ellas más o menos. Empecemos con los voltajes. Los voltajes que trae aquí y que puede medir el multímetro es el voltaje directo y el voltaje alterno. Pero ¿qué hay de diferente entre ellos dos? Bueno, el voltaje directo es aquel que cuenta con las pilas y los cargadores de diferentes dispositivos electrónicos. Este tiene un proceso de transformación, por así llamarlo, que va de los 110 que están en nuestras casas, que es corriente alterna. Entonces pasa por un cable, por un transformador, hablando en los conectores, en los cargadores de algunos dispositivos electrónicos, pasa por un transformador y lo disminuye a su mínima expresión. Por ejemplo, un cargador de algún dispositivo electrónico como los celulares baja hasta los 5 o hasta los 24 volts de los 110 de nuestras casas. Ese es un proceso de transformación de corriente alterna a corriente directa. Bien, la corriente directa también se encuentra dentro de las pilas. Y la corriente alterna es aquella que está en nuestras casas, en nuestros conectores. Con ella alimentamos cualquier tipo de cosa, pero esta es solamente con 110. Esta corriente alterna viene directamente de las centrales eléctricas. Aquí le voy a dejar una foto de cuáles son esas centrales eléctricas. Y esas básicamente vienen desde allá hasta nuestras casas de 110. Una diferencia entre la corriente alterna y la corriente directa es que la corriente directa se puede transportar a distintos lugares con nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, una pila es corriente directa, entonces esta pila podemos transportarla a donde nosotros quieramos, a donde nosotros vayamos o a donde nosotros la vayamos a ocupar. Corriente directa se transporta a cualquier lugar que nosotros vayamos, la podemos llevar en nuestro bolsillo incluso. Y la corriente alterna no. La corriente alterna sí se transporta, pero solo de las centrales eléctricas hacia nuestras casas o hacia algún otro tipo de sitio que necesite corriente eléctrica alterna. Eso no se puede transportar solamente desde las centrales eléctricas, como ya les mencioné, hacia nuestras casas. Es como ya les comenté, es la corriente que llega hacia nuestros contactores. La corriente alterna que llega a nuestras casas tiene un proceso. ¿Cuál es? Por ejemplo, la corriente alterna que llega a nuestras casas viene desde las centrales eléctricas. De las centrales eléctricas puede salir un máximo de 400 volts con un amperaje extremadamente alto. Pero antes de llegar a nuestras casas llega a nuestro regulador, a nuestro medidor o como ustedes lo llamen, puede llamarse también como pastillas. Y dentro de esas pastillas, antes de ellas hay un poste donde puede tener algún transformador. Pero ¿para qué sirve ese transformador o qué es ese transformador? Bueno, de las centrales eléctricas vienen 400 volts con un amperaje muy alto. Llega al transformador que está en los postes de luz y ese transformador hace a que el voltaje y el amperaje se reduzca hasta los 110 para que así el voltaje pueda llegar a nuestras casas. Porque ¿qué pasaría si el voltaje de las centrales eléctricas llega así a como va a nuestras casas? Bueno, los cables no lo soportarían porque los cables son muy delgados y no soportan ese tipo de voltaje y se quemarían. Pero si tuviéramos algún tipo de cable que sí lo soporta, al conectar nuestros dispositivos móviles, nuestros dispositivos electrónicos, televisores, refrigeradores, cualquier otro tipo de dispositivo que necesite de corriente, estos también se quemarían porque estos no soportan la corriente alterna. Como ya les mencioné, la corriente alterna solo es la que nos abarca aquí en la casa para alimentar a nuestros dispositivos electrónicos, pero esos dispositivos electrónicos en sus cargadores tienen otro transformador que hacen a que la corriente alterna se convierta en corriente directa y así no se quemen nuestros dispositivos. Y básicamente esa es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente directa. Teóricamente la corriente alterna y la corriente directa se ven así. La corriente alterna se forma por dos sentidos, el cual es el positivo y el negativo, pero estos van un poco lentos y pueden formar una onda senoidal como la que se ve aquí. Entonces el polo positivo es el de arriba,
en cierto punto baja y es el polo negativo y vuelve a subir y vuelve a bajar y así sucesivamente van hasta, bueno, hasta completar su ciclo, el cual es infinito, al menos que haya un cortocircuito o apaguemos directamente la corriente y el voltaje. Pero básicamente o teóricamente la corriente alterna se forma de dos sentidos, el cual van ligeramente lentos a que logran formar una onda senoidal, la cual está aquí, que forman positivo el de arriba, negativo el de abajo y así se va sucesivamente. Y la corriente directa también hace un cambio de sentido, pero va tan rápido que ni siquiera puede formar algún tipo de onda. Y como ya lo están viendo aquí en la imagen, va tan rápido que simplemente forma una línea. Y es por eso que también se le llama corriente directa, porque esta línea parece que va ahora sí que, porque desde cero va directa, es una sola línea. Entonces hay otra razón por la cual se llama corriente directa, porque los sentidos de positivo y negativo van tan rápido que solamente forman una línea. Y esta es la diferencia teóricamente de la corriente alterna y la corriente directa. Ok, ahora sí vamos a empezar a explicar físicamente cómo se miden las magnitudes. Y vamos a empezar con la resistencia. Aquí tenemos una resistencia eléctrica. Bien, esta resistencia eléctrica es de 1 kilo ohms. Si ustedes no saben qué es lo de 1 kilo ohms y esas cosas, en el anterior video yo les expliqué básicamente qué es. Así que pueden ir a checarlo, los invito a que vayan a ir a checarlo para que entiendan más o menos esto de los ohms y los kilo ohms y estas cosas. Pero bueno, esto como es 1 kilo ohm, aquí en la magnitud del multímetro, vamos a buscar la magnitud que se acerque más o menos a 1 kilo, el cual puede ser 20 kilos. Volteamos la perilla hacia el 20 kilo ohms. Y bueno, se puede ver que en la pantalla no genera nada. Pero ¿qué va a pasar una vez que logremos medir la magnitud? Este número va a cambiar. Ok. Para poder medir una resistencia necesitamos de estos dos artefactos, los cuales ya también les expliqué qué es en el anterior video. Les vuelvo a repetir, pueden ir a checarlo para que puedan entender un poco mejor. Aquí tenemos la resistencia eléctrica. En no importa cuál es el positivo o cuál es el negativo. Puedes conectar de cualquier lado, el positivo y el negativo. Entonces, la manera más sencilla de hacerlo es atorando aquí un ladito y el otro ladito aquí. Esa es la manera más sencilla y rápida. Entonces aquí lo tenemos. Y como podrán ver, el multímetro está generando números, el cual es 0.98, 0.97. ¿Qué quiere decir? Que esto más o menos llega a 1 kilo ohms. No llega exactamente a 1 kilo porque bueno, esto es muy variable, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si pueden dar cuenta solo genera 98, 98, 97, 98, 97, pero no baja más. Esto quiere decir que lo podemos redondear hacia 1 kilo ohm. Y así es como se mide esta resistencia eléctrica. De esta forma es como se pueden medir todas las resistencias eléctricas que ustedes tengan en casa o que ustedes quieran. Recuerden, solamente deben de cambiar la magnitud aquí. Esta como es de 1 kilo, la pusimos en 20 porque puede soportar los 20 kilo ohms. Si ustedes tienen más de 20 o incluso 100, 200, etcétera, aquí pueden mover la perilla hasta generar o saber qué ohms, qué tanta resistencia tiene su resistencia eléctrica, válgame la redundancia. Entonces, así como se mide la resistencia, ojo aquí, esta es la manera más rápida de saber cómo se mide, pero a veces así da un número muy aleatorio. Entonces lo más recomendable es que, bueno, que las patitas estén bien firmes y en una protoboard conectarla aquí y una vez estando ahí, igual de punta a punta,
de punta a punta, medirlo. Y el multímetro te va a estar dando el mismo valor como se muestra aquí. ¿Ven? 98. ¿Y ven cómo ahí ya no varía? ¿Por qué? Porque está fijamente conectado en algo, que es la protoboard. Entonces lo más recomendable para que le den un número más fijo es que lo conecten en una proto o esté en un lugar pues fijo, para que así el valor no les esté variando mucho. Y bueno, así es como se mide la resistencia eléctrica. Ahora vamos con la continuidad. Bien, como ya les mencioné hace un momento, la continuidad sirve para saber si el proceso de algún cable o de algún sensor hacia alguna bornera es continuo. Bien, aquí tenemos el cable. Vamos a ver si el proceso es continuo para saber si toda esta línea tiene cobre en verdad y que de punta a punta estén bien. La continuidad dentro en el multímetro es esta. Giramos la perilla hacia acá y ahí estamos en el proceso de continuidad. Bien, les vuelvo a mencionar, si no saben y quieren saber qué es más la continuidad, les invito a que vayan a checar mi último video y ahí les expliqué más o menos qué es cada una de las magnitudes. Bien, ¿cómo saber en realidad que tiene continuidad? Bueno, este multímetro y la mayoría cuando seleccionas la continuidad, para saber que los cables o los sensores tienen continuidad, al momento de juntar estos dos, suena. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso es continuo. Verán, aquí se está generando un empate entre dos cables, que es el positivo y el negativo. Nos damos cuenta que es continuo porque está sonando. ¿Cómo lo mostramos en un cable? Bueno, aquí tenemos el cable. Ponemos una punta del cable en una punta del multímetro. De igual manera aquí no va a importar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Bien, aquí tenemos el positivo de una punta. ¿Qué va a pasar al conectar el negativo a la otra punta? Si hay un proceso continuo, si toda la línea del cable tiene cobre, va a sonar. Y si no, no va a sonar. ¿Y qué va a querer decir esto? Que el cable no funciona y que no sirve. Entonces lo conectamos. Y como podrán escuchar, suena. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso del cable es continuo, que el cobre que está dentro de él está en una sola pieza, que no está estrofiado, no está descompuesto, no está incompleto. Esto quiere decir que el cable puede funcionar perfectamente. Hace un momento les mencioné que también puede servir para saber si una señal de un sensor puede llegar a una bornera. Entonces, podemos hacer un ejemplo básico aquí. Aquí tenemos una bornera. Ponemos el cable aquí, que estaría conectado básicamente. Bien. Digamos que el cable simula un cable de algún sensor. La punta es el sensor. Esta punta es el sensor. Para saber la continuidad, para saber si está llegando o es un proceso continuo del sensor a la bornera, ponemos una punta en la punta del sensor o del cable del sensor y la otra punta la ponemos donde está conectado, que es de este lado. Si suena, quiere decir que el proceso del sensor hacia la bornera es continuo, o sea que no está descompuesto, no está incompleto ni nada por el estilo. Esto quiere decir que el proceso sí es continuo. Y es así como la continuidad sirve para saber si algún cable o algún proceso de un sensor al enviar señales es continuo y servirá. Y eso es la explicación básica de cómo conectar, cómo medir la magnitud de la continuidad. Bien, ahora vamos con los voltajes. Vamos con el voltaje directo.
El voltaje directo ya les comenté que están dentro de alguna pila o algún cargador de un celular o cualquier otro dispositivo electrónico, móvil o no móvil, como los televisores o cualquier este tipo de cosas. Bien, pero para enseñarles yo voy a ocupar esta pila. Esta pila tiene corriente directa, ¿por qué? Porque es una pila que puede ser transportada a cualquier lugar, a donde nosotros vayamos. Esto es corriente directa. Como es corriente directa, lo vamos a medir de este lado de la magnitud. Este cuadrito es la voltaje directo. Esta pila genera 9 volts. Como genera 9 volts, vamos a buscar el rango que se acerque más a 9 volts, el cual es 20. Entonces giramos la perilla hacia el número 20. No hay valores porque no hay pila. Ok, ahora aquí tenemos la pila. Aquí se importan los polos, se importa el positivo y se importa el negativo. ¿Por qué? Porque bueno, de este lado de la pila es el negativo y de este lado es el positivo. Tiene 9 volts. En realidad no sé si ya aún tiene los 9 volts porque la he usado y puede que no tenga exactamente los 9, pero bueno. Entonces conectamos el negativo aquí y el positivo aquí. Y sí, efectivamente tiene los 9. Y aquí podemos saber qué tanto voltaje tiene la pila. Aquí tiene 9 volts. Pero ¿qué pasa si conectamos al revés los conectores, los cables del multímetro? Como es corriente directa no va a pasar nada. El único detalle aquí es que el voltaje que te va a arrojar el multímetro va a ser con el signo contrario, o sea, el negativo. ¿Ven? Menos 9 volts. Es el mismo voltaje que nos está dando al conectar al revés. Pero aquí lo importante es que este menos 9 volts no se puede pues no se puede usar. ¿Por qué? Porque bueno, por eso tiene el positivo y el negativo, porque lo debes de usar así, en las normas lo dicen. Además, para medir no importa, lo único que va a cambiar es el signo, que es el positivo y el negativo. Pero al momento de conectar por ejemplo, algún LED o algo así, a la de fuerza tienes que conectar positivo con positivo y negativo con negativo, porque si los conectas al revés, ahí sí va a haber detalle, el cual es que se va a quemar el LED. Y así puede funcionar con cualquier otro tipo de cosas. Si conectas el positivo en el negativo y el negativo en el positivo, hay cortocircuito y las cosas se echan a perder. Y bueno, así es como se puede medir el voltaje directo de una pila. Agarras los cablecitos, en el negativo pones el negativo y el positivo y te va a generar el voltaje en el multímetro. Ahora vamos con el voltaje alterno, pero aquí necesitamos ir a checar un conector de mi casa o de ustedes de su casa, si es que lo van a hacer en su casa. Así que vamos allá. Bien, aquí estamos en una parte de mi casa donde, bueno, aquí se puede observar que está un conector de 110 volts de la casa, que viene de, como ya les expliqué hace un momento, de las centrales eléctricas. Pasa por un transformador y lo convierte a 110 de corriente alterna para que nosotros podamos conectar nuestros dispositivos aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a medir la corriente alterna que trae el dispositivo del multímetro. Como son 110, aquí en el multímetro dice que hay magnitudes de 750 y 200. Como son 110, vamos a usar el rango que puede estar dentro de. Entonces vamos a usar el de 200 volts. Giramos la perilla y lo ponemos en 200 y no va a generar nada, porque no estamos midiendo nada. Ahora, acérquense. Aquí tenemos el conector. Tenemos el multímetro y no está midiendo nada. Pero para poder lograr apreciar cuánto voltaje tiene nuestro conector, vamos a agarrar nuestras dos piezas, nuestros dos cables, y los vamos a conectar aquí. Aquí, ojo, aquí yo no estoy usando ninguna protección porque no tengo, pero aquí es recomendable que usen guantes y o lentes por si surge algún cortocircuito, no llegue a haber algún problema con ustedes. Ok, entonces aquí no va a importar sinceramente dónde conectan el positivo o el negativo. ¿Por qué? Porque algo importante que tiene la corriente alterna
o alguna ventaja es que no existe el positivo y el negativo dentro de ellas. No hay polaridad. Al menos aquí en este momento, en este estado, no hay polaridad. Entonces puedes conectar el positivo aquí y el negativo acá o al revés. Ahorita vamos a checarlo. Entonces llegó el momento de hacerlo. Y vean, ahora sí está generando voltaje. Bueno, aquí podemos observar que se pasa de 110 a 120, pero está dentro del rango que puede haber en las casas, 110 a 120. Como podrán ver, aquí se mide y aquí están dentro de las dos perillas, dentro de los dos orificios de los conectores. Y es así como podemos medir la corriente alterna de nuestras casas. Recuerden que la corriente alterna solo es la que está en este tipo de conectores, en estos cables o en este tipo de otros conectores. Porque, como ya les mencioné hace un momento, viene de las centrales eléctricas, se transforma a 110 o 120. Como ya les dije, esto no tiene polaridad, así que veamos qué pasa si lo conectamos al revés. Si lo conectamos al revés, vuelve a generar 120. Aquí se podrán dar cuenta que no cambia el positivo y el negativo como pasó en la corriente directa. Esto es porque ya les dije que la corriente alterna no tiene polaridad. En la corriente alterna no tiene ni positivo ni negativo. Esto puede funcionar en neutral, positivo en un lado o negativo del otro, o inverso. Esto no tiene importancia. Pero como ya les mencioné, si ustedes quieren hacer este experimento de saber qué tanto voltaje tiene los conectores de su casa, traten de usar la protección como guantes y lentes. ¿Por qué? Porque en una de malas puede generar un cortocircuito y ustedes se pueden quedar pegados ahí, o al momento de una chispa en los ojos puede ser peligroso, así que es mejor que usen guantes para evitar que se queden pegados ahí o evitar que la chispa le pueda entrar en algún ojo. Y bueno, regresamos al set. Y bueno, chicos, así es como se mide la corriente alterna que está dentro de nuestras casas. Es un ejemplo básico, es un ejemplo rápido. Espero que ustedes puedan intentar hacerlo. Y nada, como les voy a repetir, para hacer eso necesitan un uso de protección como guantes y lentes para evitar cualquier problema con ustedes. Y bueno, ya hemos medido todas las magnitudes que tiene al menos este multímetro. Espero les haya servido de mucho, espero me hayan entendido, y si no, en la caja de comentarios les vuelvo a repetir, me pueden decir qué no entendieron o qué se les dificultó para entender, y yo les puedo en otro video volver a explicar bien, es mejor cómo medir las magnitudes del multímetro. Y bueno, aquí les dejo mis redes sociales para que ahí mismo también me puedan mandar mensaje, escribir si no lo entendieron o qué es lo que quieren que saque yo en el próximo video. En los próximos videos se viene algo un poco diferente de lo que hemos estado haciendo con la electrónica básica. Si viene algo aleatorio, si viene algo random, si viene algo diferente, pero sé que a ustedes les va a gustar. Así que pueden estar al pendiente de mis redes sociales para que ahí se den cuenta más o menos qué es lo que vienen para los siguientes videos. Les vuelvo a repetir, si viene algo diferente, si viene algo random, algo aleatorio, pero sé que les va a gustar y está ahí mismo dentro de la mecatrónica, así que pueden aprender mientras ver algo diferente a lo que hemos estado haciendo en los videos anteriores. Y nada, por favor les pido que le den like, compartan y se suscriban a nuestro canal, que es GusMasTech. Le activen la campanita de notificaciones para que cada que yo suba algún video les llegue a ustedes la notificación y sepan y lo vean inmediatamente. Como les vuelvo a repetir, se vienen cosas diferentes y que a ustedes les puede gustar y les puede, no sé, generar alguna controversia. Y nada, yo soy Gustavo Romero y nos estamos viendo en el próximo video. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, 'cause I never